Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Es jueves 13 de octubre y hoy la agenda viene marcada todavía por las reacciones al desfile de la Fiesta Nacional. Ayer, por primera vez, sin la presencia del máximo representante del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Lesmes. Aquí en Castilla y León hablaremos hoy de ciberseguridad, de ahorro energético o de limitaciones al ocio nocturno, porque en Valladolid, por primera vez, se ha activado una figura legal que ha permitido declarar una zona de fiesta como zona acústica saturada. Los vecinos llevan tiempo quejándose del ruido, pero las consecuencias para locales y bares no convencen a los hosteleros. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues y como tú bien has dicho, ya se ha aprobado definitivamente esa actualización del mapa estratégico del ruido, que entre otras cosas pide que la zona centro se considere zona saturada de ruido. Así que nosotros vamos a hablar con los hosteleros, también con los vecinos, para saber su opinión, y lo haremos aquí en Está Pasando. Gracias, Natalia. Y esto que van a ver es la respuesta de los diputados de Vox esta mañana, después de que ayer Pedro Sánchez llegara tarde a los actos del 12 de octubre. Vean. Silencio, por favor. 32 diputados del partido de Santiago Abascal han entrado tarde también al Congreso y han obligado a interrumpir el discurso de Pedro Sánchez. En ese momento estaba en la tribuna. Enseguida lo vemos al completo. Comenzamos con el discurso informativo de la mañana, pero antes, como siempre, tenemos que presentarles a dos personas que nos van a acompañar en los próximos minutos. Son hoy Pedro Villanueva, politólogo. Muy buenos días, María. Y también Eduardo Rodríguez, periodista y director de Big Comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Bueno, vamos a comenzar porque hace días un grupo de vecinos del centro de Valladolid acudía al procurador del Común para denunciar los ruidos del ocio nocturno. Pues bien, esa denuncia ya tiene respuesta por parte del ayuntamiento. Se han propuesto limitaciones al ocio nocturno en la plaza de Coca y también en la zona de Poniente. Estas limitaciones afectan directamente, claro, a los hosteleros. Natalia Fernández. Eso es, directamente a los hosteleros. Para eso tengo hoy, esta mañana, conmigo a Marijose. Muy buenos días, Marijose. Buenos días. Decimos, afectan directamente esta medida a los hosteleros. ¿Cómo os lo habéis tomado vosotros? Bueno, en principio el inicio del expediente ZAS nos da la posibilidad de iniciar durante los 30 días siguientes un periodo de alegaciones, y entendemos que las medidas que ha propuesto el Ayuntamiento en el fondo no van a suponer que el problema del ruido pues pueda ser subsanado, porque el ruido realmente no está provocado por los establecimientos, sino que es por el público. El hecho de que se vaya a limitar o que no vaya a haber conciertos en esa zona, en las terrazas, que se tenían hasta las 11 de la noche únicamente, pues entendemos que no va a haber digamos, una solución al problema del ruido a las 2, 3 de la mañana, que es el que provoca realmente que los vecinos no puedan dormir. Es verdad que al final no se va a medir con los sonómetros para ir llevando a cabo pues las diferentes medidas, ¿no? Claro, en principio se van a ir controlando a ver cómo evoluciona en base a esas medidas, digamos, las mediciones, pero sí que es cierto que yo pienso que el ruido en Valladolid, en todo caso hay otras zonas en las que es más problemático y probablemente con el tiempo se vayan a ir ampliando esas zonas, pero sí que también es cierto que tenemos que tener muchísimo cuidado con las medidas que se tomen, porque también la imagen de la ciudad es muy importante. Al final estamos hablando de dos puntos bastante concretos, ¿no?, de la ciudad, que es la zona de Coca y también la zona de Poniente, que es donde se considera donde más está el ocio nocturno aquí en Valladolid, ¿no? Claro, es una zona muy concentrada, sí que es cierto, de establecimientos de hostelería, tanto, digamos, establecimientos de ocio diurno como nocturno, pero lo que sí que es cierto también es que en esas zonas hay concentraciones de gente que está viviendo en la calle que no son clientes de lo que es la hostelería tradicional y nocturna de la ciudad, y entendemos que por ahí ese foco es el que se tendría que atajar antes que poner limitaciones en las actividades propias de lo que son los locales. Al final, de alguna manera, este mapa estratégico del ruido que se ha actualizado y que se va a actualizar cada 4 años está bastante centrado, ¿no?, en el tema del ocio nocturno.
Sí, está centrado en el ocio nocturno, pero el problema es que también afecta al ocio diurno, porque claro, puede afectar a las terrazas y puede afectar a las actividades que se realicen en las terrazas. Y insisto, esas actividades se realizan en un horario diurno, pero se van a restringir, en este caso, en esas zonas, porque el ayuntamiento, con el inicio de este expediente, probablemente tenga que tomar medidas y no se puedan autorizar. Pues esa es la opinión, como ves, María, de los hosteleros de aquí de Valladolid. En unos minutos lo que vamos a hacer es hablar con uno de los vecinos que se queja precisamente de ese ruido. Pues muchas gracias, Natalia. Enseguida volvemos contigo. Bueno, por primera vez, lo decíamos, se declara una zona de Valladolid como zona acústica saturada, pero decía la representante de los hosteleros que hay zonas con mayores problemas. ¿Primeras valoraciones en la mesa? Sí, yo creo que es lógico que la gerente de la Asociación de Hostelería defienda al sector, es su obligación seguramente, pero claro, es que venimos de una etapa derivada de la pandemia en la que un poco se ha hecho manga ancha, se ha permitido casi todo con el objetivo de recuperar también de alguna manera el ritmo en un sector clave para nuestra economía y con el objetivo de ayudar a los comerciantes. A mí me parece bien que se empiecen a ordenar determinadas cosas y el hecho de que esa normativa vaya a decir ahora o sitúe ahora el horario, un día laborable del fin de las terrazas a la 1 de la madrugada y un viernes, sábado o víspera de festivo a las 2 de la madrugada me parece tiempo suficiente como para que un local pueda gestionar su terraza y ganar dinero con ello y rendir cuenta con ello. Pedro. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, como no podía ser de otra manera. Al final hay que regular y tenemos que limitar cosas. Eso sí, a lo mejor teníamos que también buscar ese civismo, ¿no? A la gente que va a ese ocio, pues intentar de alguna manera llegar a ellos, no sé la forma, pero si suavizan un poco las ansias de salir y demás, igual es positivo y es más fácil, ¿no? Claro, también... lo que ha hecho el ayuntamiento es que no va a conceder más dobles licencias a locales. Les vamos a explicar un poquito esto. Eran los locales que compaginaban el permiso de bar especial con el de cafetería, con lo cual eso les permitía estar abiertos prácticamente todo el día, pues hasta las 4:30 de la mañana, cuando estaban abiertos como local de ocio nocturno, y a partir de las 6 de la mañana cuando abrían como cafetería. ¿Eso qué producía, decían los vecinos? Pues que los clientes empalmaran una cosa con otra. Al final, en esa hora y media, con toda la noche en la cresta de la ola, pues la aguantas en la puerta del bar y claro, eso provoca ruido en esas zonas. Ya hemos visto que lo económico tenía prioridad a causa de la pandemia y de todo lo que ha venido derivado de la crisis, pues lo económico tenía prioridad, pero también hay que empezar ya, como bien decía Eduardo, a normalizar y a equilibrar otra vez las cosas, ¿no? Y probablemente tampoco somos conscientes, quienes no lo sufrimos, afortunadamente, del problema que representa el ruido. El ruido es el segundo factor ambiental más importante que sufrimos después de la contaminación atmosférica. El ruido no solo causa estrés, falta de sueño, el ruido está demostrado, causa problemas cardiovasculares, problemas de metabolismo. Es decir, no es un problema baladí, no es cuestión de que haya un poco de ruido en la calle y a mí no me permita conciliar el sueño de una manera adecuada. Que ya la falta de sueño es... Claro, ya la falta de sueño es un problema evidente, pero me refiero a que incluso están derivadas más patologías vinculadas a este mismo problema. Hay que tomárselo en serio y la Administración tiene la obligación de regular estas normas después, insisto, de una etapa en la que bueno, hemos hecho un poquito la vista gorda. Claro, el tema es que los vecinos dicen que lo que piden es un ocio responsable y los hosteleros acusan a la gente que está bebiendo en la calle que no siempre son sus clientes. Ahí es el foco del problema, ¿no? Que la gente que hace ruido no solo es la que está consumiendo en las terrazas. Sí, tú levantas la terraza, esa gente se va, pero hay gente que sigue con una consumición incluso llevada desde casa en la calle. ¿Cómo combates eso? Claro, el típico botellón. Hay que decirlo así. Pero yo creo que también eso está regulado y que no se puede hacer botellón en cualquier sitio y a determinadas horas tendrá que haber también más vigilancia en ese sentido por parte de las autoridades. Pero es evidente que si tú permites que los locales estén abiertos más horas, eso también deriva en que haya más gente en la calle. Lo contabas hace unos instantes, si puedo salir del local a las 4:30 de la mañana con bebida afuera y esperar a las 6 a que me abra el mismo local para seguir de fiesta, pues probablemente eso incita a seguir allí, ¿no? Pasas del cubata a los churros. Sí, o mojas los churros en el cubata. También a determinadas horas. Claro, es cierto que la pandemia ha hecho que el ocio se haya trasladado a las calles, como tantas otras cosas. No sé si es muy complicado ahora a la gente volverle a decir, no, venga, para adentro o directamente para casa. Claro, y el problema es que bascula.
es si lo quitamos de aquí, lo sabemos todos, luego van a ir a otro sitio, los vecinos de otro barrio van a empezar a protestar y además surge lo que se llama el enfrentamiento entre vecinos, es decir, el del barrio que estaba tranquilo dice, por culpa de los hosteleros de aquí, ahora estamos los de aquí perjudicados, o los hosteleros de aquí nos estamos beneficiando por la pérdida de los otros y al final genera fricción, ¿no? Sí. Hombre, estoy convencido que esto va a suponer un efecto rebote también. Estamos hablando de dos zonas de Valladolid, dos zonas muy concurridas, dos zonas capitales dentro de la ciudad, pero a buen seguro que esa normativa después se va a extender a otras zonas de la ciudad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay más noticias en el día de hoy porque en esta jornada en el Senado se pone sobre la mesa una moción para elaborar un informe con recomendaciones para la adopción de medidas que garanticen la inclusión financiera en el medio rural. Todo después de que la semana pasada las patronales bancarias se comprometieran a garantizar el acceso a servicios financieros en prácticamente el 100% del territorio. Lo decíamos, es una propuesta que se lleva hoy al Senado. No sé si creéis que cada vez este tema está más sobre la mesa, sobre todo a raíz de la campaña de este señor mayor que decía, soy mayor pero no idiota, ¿no? Sí. Fíjate lo que puede cambiar una persona o el gesto de una persona. Las cosas, evidentemente que ha tenido influencia. Está bien que se comprometan las entidades bancarias a algo, ¿no?, en el territorio, sobre todo entidades bancarias a las que los territorios han contribuido de manera decisiva en el pasado y que han abandonado literalmente en esta época porque ya no les es rentable. Pero fíjate, nuestras cajas, que eran nuestras, eran de todos, ¿no? En cierta medida eran de todos. Nuestras cajas que financiaron frontones, plazas públicas, todo tipo de infraestructuras en los pueblos y que ahora incluso se han llevado hasta los cajeros, una vez que ya no han podido seguir operando. Es que resulta crucial, si verdaderamente hablamos de medidas contra la despoblación, el hecho de que alguien pueda manejar efectivo en los pueblos, donde todavía es el método de pago más habitual, es que es primordial. Claro, lo que pasa es que el Senado en España no es como en Alemania, ¿no? El Bundestag, el Bundesrat tienen unas funciones verdaderamente propias y vinculantes. ¿Esto es vinculante o va a ser una apreciación, una puesta en valor de algunas cosas que ellos quieren que apliquen las entidades bancarias? Y también, como decías, aparte de financiar, luego se financiaron con el dinero público y para ese rescate famoso que todos protestamos y lo hacemos muy fácil diciendo, claro, que devuelvan el dinero, pero cuando vamos a pedir una hipoteca o nos dan una hipoteca o nos dan un préstamo para el coche, no criticamos al banco, ¿no? Qué bien el banco que nos ha dado la hipoteca, porque de otra manera no tendríamos esa propiedad. Mal hecho en España también, porque tenemos una cultura de la propiedad que no es la idea europea. Pero yo creo que esta salida en el Senado no... ¿Dónde va a llegar? O sea, sí que es importante lo que están diciendo ahora las entidades bancarias que quieren limitar el tema de las hipotecas, la subida de los intereses, porque claro, ven que hay un riesgo en el 16% de sus hipotecas de que no se paguen con esta subida del Euribor y de todos estos intereses. Eso sí es importante. Decías, Pedro, que no sabemos evidentemente si esta moción en el Senado va a llevar alguna parte o no, pero sí que es cierto que recientemente, por ejemplo, la semana pasada BBVA y Correos han firmado un acuerdo para que en los pueblos haya lo que decía Eduardo, para que haya dinero en efectivo, ¿no?, en todo momento en los pueblos, tan importante. Pero claro, estamos hablando de la ausencia de cajeros o de oficinas bancarias en el medio rural, pero es que en las ciudades también están desapareciendo. Sí. Ahora cuesta encontrar un banco, sobre todo de determinadas compañías. Sí, es verdad que en las ciudades todavía tenemos muchas más posibilidades, ¿no?, y que se impone también otro tipo de métodos de pago alternativos al efectivo. Pero quienes más lo sufren son las personas que nos están viendo hoy desde muchos de los pueblos de Castilla y León, pueblos de menos de 500 habitantes que tienen un verdadero problema o que tienen que recorrer, sin tener a veces medio de transporte que les acompañe, varios kilómetros para acceder al efectivo de sus cuentas corrientes. Eso no se puede tolerar, eso hay que ponerle coto y me parecen bien además ese tipo de alternativas que se están buscando. Bien, si no llega por sí misma la entidad financiera, vamos a poner a disposición, bueno, pues otro tipo de infraestructuras que ya existen, como correos, para facilitar las cosas a la población. A mí me parece una medida acertada y por la que hay que seguir peleando. Bueno, pues vamos a continuar con otros asuntos. Les vamos a dar ahora un dato. Escuchen, los problemas de vista de los españoles han aumentado considerablemente después de la pandemia, un 9%. Hoy se celebra el Día Mundial de la Visión y queremos abordarlo con Ana Belén Cisneros. Ella es vicedecana del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León. Ana Belén, buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias a usted por estar con nosotros.
le quería preguntar, no sé si han constatado que la pandemia ha hecho que aumenten los problemas visuales en nuestro país. Bueno, la pandemia ha aumentado, ha variado los estilos de vida de los ciudadanos, ha aumentado el sedentarismo, ha aumentado el uso de pantallas y con ello ha provocado que los problemas refractivos aumenten, porque, por ejemplo, los que son miopes les puede aumentar la cantidad de graduación por el hecho de estar sometiendo todo el rato a la vista a una fatiga visual, como es el ver en tareas de visión cercana en tiempos prolongados, porque lo natural para la vista y para los ojos es ver de lejos, y todo lo que suponga la visión próxima es provocar el sistema visual a una fatiga prolongada. Y luego, pues también, lógicamente, ha aumentado también, debido a esa limitación también en la atención oftalmológica, por esa presión hospitalaria que ha habido debido a la pandemia, pues hay muchos días de atención al paciente que aumenta esa lista de espera, y con ello también puede provocar retrasos en esa detección precoz de algunas patologías. Ana Belén, pero si el problema está en el uso de las pantallas, entonces vamos a una sociedad que cada vez va a tener más problemas, porque las pantallas no creo que se vayan a eliminar, todo lo contrario. Las pantallas están, lógicamente, como tú bien has dicho, para hacernos la vida más fácil, y es verdad que cada vez va a aumentar más. Hay que hacer un buen uso de ellas y no abusar en exceso también. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta ciertas medidas de ergonomía visual, como insistimos mucho los ópticos optometristas en nuestros establecimientos, para educar a los pacientes y decirles que tienen que tener una distancia adecuada, una postura adecuada y una iluminación adecuada. Y, aparte de eso, descansos. La regla del 20, que es muy fácil de seguir, cada 20 minutos mirar a lo lejos, a través de una ventana, todo lo más lejos que se pueda, y eso hacerlo cada 20 minutos durante unos 10-20 segundos, por lo menos, para ese sistema visual descargarlo un poco de esa visión próxima. Y, por ejemplo, lo que es muy interesante es aumentar la exposición al aire libre. Por ejemplo, los niños y adolescentes, por favor, que salgan a la calle y que jueguen al aire libre al menos 2 horas al día. Eso es lo que las últimas, en la evidencia científica, en los últimos estudios, se ha visto que es muy adecuado hacer eso. Nos acaba de dar algunos consejos Ana Belén, pero me imagino que también hay que acudir con más frecuencia a revisarnos la vista, porque no sé si es algo que tenemos ahí como un poco olvidado. Por supuesto, hay que acudir a revisar la visión al menos una vez al año, en ausencia de síntomas, porque si hay síntomas, lógicamente hay que acudir en cuanto aparecen esos síntomas. Pero es algo que tenemos muy olvidado, y tanto en niños y adolescentes con cualquier problema que pueda ocurrir, como puede ser el ver que tiene dificultades para leer, o que se acerca mucho a la televisión o a la pizarra en el colegio, como luego también en la población un poquito más envejecida, que también hay que intentar prevenir patologías como puede ser el glaucoma, detectarlo a tiempo, como puede ser la degeneración macular asociada a la edad, como pueden ser las cataratas. Entonces, todo eso lo que nos hace también es intentar detectar todo de forma más precoz, para que luego no haya un resultado más satisfactorio. Pues Ana Belén Cisneros, vicedecana del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos atendido en directo esta mañana. Buen día. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ya lo han escuchado, parece que el uso de las pantallas más intenso también desde el confinamiento está detrás de muchos de los problemas de visión. Los ópticos, de hecho, han percibido este incremento desde hace estos 2 últimos años. Eduardo, ¿nos lo confirmaban? Sí, lo adelantabais hace un momentito. Desde el año 2020 han aumentado los problemas de visión entre la población española. El Colegio Nacional de Ópticos Optometristas calcula que un 9%, y lo achaca, lo acabamos de escuchar, al uso abusivo de las pantallas y también al tiempo que dedicamos a actividades en interiores con motivo de la pandemia. Al menos esos son algunos de los factores del incremento de la miopía infantil en niños en nuestro país. Más de 1 millón de niños son miopes. Eso es 1 de cada 4 menores que tiene este problema de visión, y la previsión para los próximos años indica que esto va a seguir creciendo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que en el año 2050 la mitad de la población mundial será miope. Muchas gracias, Edu. Bueno, no sé si tenéis algún problema de visión. Gafas no os veo, pero claro, con las lentillas, porque yo llevo trampa. A mí se me han olvidado las de cerca, que todavía me cuesta sacarlas en la televisión, es verdad, pero me cuesta, me cuesta. Ya cuando llegas a determinadas edades
empiezas a tener problemas. Esa fatiga visual, ¿no? De la que hablaba Está desde el cansada. Colegio de Ópticos. Es verdad que siempre yo creo que asociamos los problemas de visión, y esto es problema cultural, con las personas mayores o con las personas con algún tipo de discapacidad visual, las personas ciegas, etcétera. Pero no nos damos cuenta que esto afecta a la población general, empezando por los niños, adolescentes, por los adultos. Y claro, cuando ya estamos hablando de un cambio de hábitos tan brutal como el que ha generado la pandemia, pero que ya veníamos arrastrando con el uso de las pantallas, de los dispositivos móviles, pues todo esto se multiplica. Y creo que aquí donde hay que incidir sobre todo es en la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos. Nos conformamos muchas veces con que les damos el aparatito, que se queden tranquilos, que no nos den guerra, en vez de irnos a jugar el partidito de fútbol que jugábamos antes todos los chavales en el exterior, ¿no? Y claro, ellos mismos, los profesionales, incidían en eso, ¿no? Incidían en tener actividad al aire libre también para la salud ocular. Claro. Efectivamente, además, bueno, esperemos que la propia evolución de la ciencia haga que estas pantallas ya desaparezcan. Estamos viendo cada poco, ¿no? En plan CSI, que estás colocando las cosas y lo vemos ya con implantes cerebrales y todas estas cosas, y que eviten esa cercanía de la pantalla. Pero sí es cierto que lo de los chavales, no solamente problemas visuales, nos fijamos, yo miro a algunos adolescentes y es que están enchepados, pues están todo el día con la cabeza, y bueno, a mí también personalmente me pasa que hay veces que digo, si llevo una hora se me ha pasado volando y he estado enganchado al móvil mirando simplemente una red social. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos en directo a Segovia, porque allí se organiza hoy una jornada de ciberseguridad durante toda la mañana y también este viernes proponen diferentes ponencias impartidas, por ejemplo, por algunos de los hackers de mayor prestigio del país. Vamos allí. Laura Hernández, cuéntanos. Buenos días, pues no solo se va a hablar de ciberseguridad, también de digitalización de las entidades locales de los pueblos más pequeñitos de nuestro país. Son jornadas organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Tenemos aquí a la directora general de Servicios Jurídicos. El objetivo fundamental es hablar de seguridad y digitalización. Sí, así es. Se van a desarrollar durante 2 días acogidas estas jornadas aquí en la Diputación de Segovia, y donde se pretende sobre todo formar, informar y concienciar de la importancia de seguir avanzando en la modernización de nuestras administraciones, de la ciberseguridad y también de la capacitación digital de ciudadanía y de los empleados públicos en nuestras entidades. Participan más de 200 personas, entre ellos la mayoría alcaldes, secretarios, interventores de estos ayuntamientos, de estas entidades locales, mancomunidades. ¿Qué retos nos esperan en ciberseguridad? Porque la pandemia, nos decía hace unos minutos, disparó los ataques. Sí, tuvimos un problema severo en los primeros meses de la pandemia, también después. Demostró en las circunstancias vividas que somos muy vulnerables, éramos muy vulnerables, pero inmediatamente se empezó a actuar gracias sobre todo al Esquema Nacional de Seguridad. Es un sistema de seguridad cibernética desarrollada por el Centro Criptológico Nacional, por lo tanto es un sistema público que tiene todas las garantías y donde comienzan a participar las administraciones locales también de los mismos principios de prevención y de lucha y defensa contra los ataques cibernéticos. ¿Qué fomenta este esquema? Fundamentalmente la seguridad de los procedimientos tecnológicos de nuestras administraciones. Además, incorporar los recursos tecnológicos suficientes con una tecnología garantizadora y sobre todo aseguradora frente a los ataques de ciberseguridad. Y además lo que garantiza es que todas las administraciones en todos los niveles, también en el ámbito local y en los gobiernos provinciales, en las diputaciones, participen y compartan los mismos decálogos y el mismo procedimiento de defensa y de seguridad que el resto de las administraciones, tanto autonómicas como la Administración General del Estado. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿cómo se ayuda a estos ayuntamientos o entidades locales a que se sumen a este protocolo para ser más seguro? Pues desde hace tiempo, incluso antes de la pandemia, aunque esto ha acentuado la situación y las circunstancias actuales, nosotros ya contábamos con ese Esquema Nacional de Seguridad que fue puesto a disposición de la Federación Española por el propio Centro Criptológico Nacional. A partir de ese esquema, que cuenta con un protocolo de trabajo, con unos documentos estratégicos para acompañar a las administraciones a esa incorporación de seguridad,
Las administraciones pueden contar con un asesoramiento directo con el Centro Criptológico Nacional, pueden contar con un asesoramiento para la implantación de todos los procesos tecnológicos, de todas las herramientas, tanto extra como intra, y sobre todo pueden contar, digamos, con toda la pantalla de protección que ofrece nada menos que el Centro Criptológico Nacional. Pues muchísimas gracias, Judith, por estas pautas. Esperemos que tomen nota todos los ayuntamientos y comencemos a ser más seguros. Muchas gracias, muy amables por vuestro tiempo. Gracias. Gracias. Con esa última hora desde Segovia, bueno, hablábamos de digitalización, de modernización, también de ciberseguridad en los ayuntamientos y en las empresas. De hecho, en el programa de estas jornadas hay charlas gratuitas para empresas. Leí esta mañana, el año pasado más del 60% de las empresas de todo el mundo sufrieron algún ciberataque. Claro, esto se está expandiendo. El tema de las denuncias, ¿no? La mayor parte de las denuncias que se ponen en las comisarías y demás son delitos informáticos. Entonces vamos a tener que evolucionar muy rápido para poder asumir todo eso que nos viene encima. Eso sí, habían comentado que había hackers por ahí, ¿no? No creo yo que los hackers estén ahí dando charlas, sino que serán algunos que eran hackers ya. No, son hackers. Son hackers. Te tengo que corregir, Pedro. Mira, bueno, me encanta que me digas esto, porque yo aquí en mis papelotes te puedo... El CNI estará trabajando bueno, hoy. Mira, entonces es que según la RAE, un hacker es un pirata informática en la primera acepción, pero en la segunda acepción es una persona que accede a sistemas informáticos para avisar de los fallos y desarrollar técnicas para solucionarlo. Bueno, esa parte es la dulce, esa es la dulce. No, pero ellos, claro, ellos de hecho por definición se reclaman así. De hecho, estas jornadas se celebran en la cárcel de Segovia e irónicamente en el programa dicen, bueno, como somos hackers, hacemos esto en el contexto de una cárcel a ver si nos dejan salir. Pero es que quizás, que era algo que os pensaba plantear en tertulia, creo que no tenemos, porque yo lo he descubierto esta mañana, no tenemos claro la ciudadanía en general que los hackers no son solo los malos, la línea sino es todo muy lo fina, contrario. La línea es muy fina, entonces yo ahí, vamos, aunque haya esa acepción que me encanta además, que salga el tema, pero es muy complicado. Sí, se añade si me permite, se añade un sufijo, ¿no? El hacker ético. Ya entonces empezamos a comprender mejor que efectivamente hay hackers, hay expertos en ciberseguridad, como prefieren llamarse muchos, que fueron cocineros antes que frailes. Pero claro, es que para conocer este mundo debes conocer las entrañas, debes conocerlo por dentro. Para acceder a esa... ¿Cómo sabes que algo es vulnerable? Claro. De lejos te has tenido que entrar en esa vulnerabilidad. Pero fíjate que son profesionales altamente demandados y más que lo van a ser, porque estamos hablando de dos conceptos, de digitalización por un lado y de ciberseguridad por otro, pero son dos conceptos completamente interconectados. No puede haber una digitalización sin una ciberseguridad adecuada. Y hoy están entre las profesiones más demandadas del país, con salarios muy elevados, precisamente porque, claro, las empresas se están pegando por este tipo de profesionales, ¿no? La inteligencia global, ¿verdad? La inteligencia global, y además ahora con la guerra de Rusia ya estamos viendo esos ataques que supuestamente son fallos y luego, pues a nivel informático, imaginemos, ¿no? ¿Qué mundo? Yo me queda muy lejos. Hay, de hecho, también activismo político a través del hackeo, o sea, incluso condicionar los votos de la ciudadanía a través del hackeo, o sea, es un mundo... Claro, ahí entramos, yo creo, en otro tipo de capítulo, que es el de la educación de la población respecto a esto. Está creciendo, igual que están creciendo los problemas de delitos informáticos, más de 300.000, efectivamente, el año pasado en España, con un crecimiento de más del 6%, y esto no va a parar, pero también están creciendo los delitos de estafas a la población. Lo vemos todos los días con los mensajes que nos llegan, con los correos electrónicos, y claro, ahí hace falta mucha pedagogía con la población para saber distinguir entre lo que parece que puede ser real y lo que verdaderamente es real. Por eso se dice en ciencia política que la primera víctima de la globalización ha sido la verdad. Entonces es curioso lo que puede dar de sí la frase. Y por último, claro, estábamos abordando la ciberseguridad en las empresas, en las grandes, en las pequeñas también, pero también en la administración, en los hospitales, en las compañías de gas, de luz. Si se hackea eso, estamos todos perdidos. Es que son los custodios de nuestros datos más elementales, con lo cual si la propia administración, que es verdad que creo que se está poniendo las pilas en esto, pero va con algo de retraso, también hay que decirlo, si la propia administración no nos garantiza que nuestros datos están a buen recaudo, pues evidentemente mal vamos. Nos quejamos cuando empezamos con las firmas electrónicas, que estamos haciendo cualquier tema burocrático, y es que es dificilísimo, es que es complicadísimo, es que tengo que descargarme esta actualización. Es por eso, por algo es. Por seguridad. Por eso es, claro. Bueno, les decíamos en titulares que siguen hoy los ecos de la fiesta de ayer, del 12 de octubre, y una de las imágenes del día fue esta que van a ver.
El presidente del gobierno llegaba 3 minutos tarde y obligaba a los reyes a esperar dentro del coche durante unos segundos. Así que el jefe de seguridad tenía que advertir de la ausencia de Sánchez. Por protocolo, el presidente debe siempre aguardar la llegada de los reyes. Ayer no fue así. Normalmente suele ser unos minutos antes. Al salir del coche, Sánchez, lo están escuchando, no se libró de los abucheos que ya son habituales en este acto en los últimos años. Pues bien, hoy los diputados de Vox esta misma mañana han respondido a su manera. Los 52 diputados han entrado 3 minutos tarde al pleno de este jueves en el Congreso. Vamos a verlo también. Señorías, les pido silencio, por favor. Esta entrada obligaba a Pedro Sánchez a interrumpir su intervención al menos un par de minutos y también a intervenir a la presidenta del Congreso, que les pedía silencio y agilidad en esa llegada. Bueno, vamos por partes. El retraso de ayer de Sánchez. Despiste, circunstancia, estrategia para intentar evitar los abucheos. ¿Qué opináis? A mí si es una estrategia, que yo lo dudo, sinceramente, a mí me parece que no lo es. Si es una estrategia muy torpe, porque precisamente lo que ha hecho esa estrategia es ponerte en el foco otra vez en ese momento de abucheos que por otro lado se han producido habitualmente en este tipo de actos, en las celebraciones de los actos del Día de la Hispanidad. Que llegó, por cierto, 50 segundos tarde. Sí. El presidente del Gobierno, que ha dicho 3 minutos, no fue tanto. No. Fueron 3 minutos ha sido Vox después en el Congreso sí, de los Diputados. Y bueno, aquí lo que hay que pedir es un poco de tranquilidad a las partes. A todos no me parece, desde luego, bien lo que ayer sucedió con ese retraso de Pedro Sánchez, que puede tener su justificación en un problema de protocolo. Ya nos enteraremos si es que nos enteramos, pero desde luego no me parece bien la respuesta que ha tenido Vox en el Congreso de los Diputados, convirtiendo una vez más el lugar en el que se deben debatir sanamente en fin, las decisiones que nos afectan a todos en un circo romano en el que parece que vale todo y cabe todo, porque hoy ha vuelto a ser un espectáculo, no solo en ese momento, sino después también en la sesión, con permanentes interrupciones, con permanentes gritos. Si ellos no son capaces, si nuestros representantes no son capaces de guardar las formas en la sede soberana de nuestra representación, pues qué educación le estamos dando realmente a los demás, qué imagen estamos dando más pobre, ¿no? a las nuevas generaciones, a toda la población así. Pedro, por una parte, lo de ayer de Sánchez. ¿Cuántas horas tenemos para hablar de esto? Pues creo que escasos minutos, sí. Vale. No me han confirmado todavía cuándo tenemos que ir a publicidad, pero creo que dentro de poquito. Es un fallo de protocolo total y las cosas no... O sea, hay que adaptarse a la posición que tienes en cada momento y más en este tipo de cosas que, tal como apuntaba Eduardo, las va a ver todo el mundo y el foco va a estar sobre ti, ¿no? Pero fuera de eso, también los medios y los comentarios que hay al respecto es... El abucheo solamente es cuando hay presidentes socialistas. Ese tipo de detalles lo que hacen es confundir y avivar esa disparidad entre derechas e izquierdas, lo de siempre, y demás. Y luego, bueno, los abucheos, pues oye, estás en un cargo público y ya va en tu sueldo que te aplaudan o que te abucheen, ¿no? En este caso, pues los abucheos cada vez se escuchan más lejos. De hecho, hay críticas porque dicen que la ministra de Defensa coloca a la gente cada vez más lejos de la zona del desfile para que se escuchen menos los pitidos. Entonces, bueno, todos estos detalles al final es nada, una debacle. Y lo del tema del Congreso de Vox, totalmente de acuerdo. Un partido político no se tiene que comportar populistamente como ha hecho Vox hoy. De hecho, son los primeros en criticar a Rufián cuando sale con una impresora o alguien que hace algo populista dentro del Congreso, y lo que tenían que haber hecho en tal caso es pues hacer los comentarios correspondientes a través de sus portavoces y la crítica, pero eso es, a mí sinceramente me parece infantil y pueril ese comportamiento en el Congreso de los Diputados, que es el órgano de representación de todos los españoles, ¿no? ¿Creéis que al final esta actuación de Vox de hoy en el Congreso alienta también un poco o retroalimenta precisamente los abucheos? O sea, al final, evidentemente no es lo mismo el contexto del Congreso que la calle, pero sí que es cierto lo que decía Pedro, o sea, se están convirtiendo en una tónica general que el día 12 de octubre el presidente Zapatero o Sánchez, es verdad que ha habido un impasse ahí con Rajoy, reciba abucheos. Sí, entra dentro de lo que ya hemos visto. A mí lo que me parece es que algunos están especialmente cómodos en la división de la sociedad. Es decir, en volvernos a todos
buenos y malos según las circunstancias. Y yo estoy muy harto, muy cansado de que traten de ponernos categorías a los ciudadanos, de decirnos tú eres bueno si vas a silbar el día 12 allí y a abuchear al presidente, y eres malo si no opinas. Pues no, mire, no, opino que está mal silbar al presidente del gobierno o abuchearlo en un acto de celebración festiva, que es la de todos los españoles, es la celebración de todos los españoles, igual que veo mal que se monte el espectáculo que se ha montado hoy en el Congreso de los Diputados, porque me parece que las instituciones, y son instituciones, están por encima de cualquier circunstancia de un partido político, de cualquier estrategia de un partido político. Basta ya de tomarnos un poco como imbéciles a todos los que no queremos esas categorías ni de buenos malos, ¿no? Pedro, no sé si quieres añadir algo más, sí. Ahora sí que hay que ir a publicidad, así que rápido, esto lo único que hace es caldear las redes sociales, que es donde se lleva ahora mucha política a cabo, ¿eh? No olvidemos que la política hoy es de las redes. Un Twitter, una imagen, un vídeo con un corto puede hacer mucho más ruido que, vamos, que cualquiera de las sesiones de las cámaras del Congreso de los Diputados. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, apenas 5 minutos, y enseguida volvemos aquí a Está Pasando. Menos 20 de la tarde, seguimos en Está Pasando. El presidente del Gobierno comparece esta mañana en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo de la semana pasada y también para informar de las medidas económicas y sociales del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. En ese sentido, Pedro Sánchez ha anunciado hoy mismo un paquete de medidas dotado con 3.000 millones de euros para que ahorren alrededor, dice, del 40% de los hogares españoles. Estas que van a escuchar son algunas de esas medidas. Vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables. Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso 1, 2 y 3, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural. Bueno, pues primeras valoraciones en la mesa. Las calefacciones centrales era algo que me estaba volviendo un poco locos a las comunidades de vecinos porque se iban a disparar las facturas. Pero de gas. Y la mayor parte, lo sabemos, son casi de gasóleo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veamos a ver cómo llega esto. Eso sí, hay un problema y es que todas estas medidas no se están palpando inmediatamente. Entonces la gente todavía no tiene claro qué es lo que está haciendo el Gobierno y en qué medida le ha favorecido, porque claro, ese 40%, hasta que llegues a ese 40%, pues no lo tienes, ¿no? Si estás pagando 200 y de repente te bajan a 100 dirás sí, pero ahora mismo no. Como sigue habiendo subidas y una sobre otra, no tenemos tiempo a percibir esas ayudas y esas prestaciones que se están dando. Y el problema es, creo que para el Gobierno va a ser ese, porque la gente tiende a intuir que es falso lo que están anunciando en televisión, por el motivo de la subida sobre subida. Bueno, como primera reflexión, yo creo que es bien necesario, que es importantísimo en estos momentos proteger a los más vulnerables, a las familias más vulnerables y sobre todo ante un invierno que se antoja muy complicado en lo económico para muchas familias. Desde ahí a mí me parecen medidas acertadas, me parece que hay que incidir en insisto, proteger a esa población, que nadie se tenga que quedar sin poner la calefacción este invierno porque no pueda pagarlo. Y va a haber familias que no van a poder hacerlo. Ahora bien, un poco en la línea de lo que decía también Pedro, también nos bajaron 20 céntimos, lo recordamos, claro, en la gasolina, y vimos cómo a los pocos días se subía casi 20 céntimos de nuevo la tarifa, ¿no? Es lo que me preocupa. Me preocupa que verdaderamente estas medidas se diluyan permanentemente por esa subida escalada del IPC. Fíjate que hoy Alemania, buque de Europa, ha confirmado el 10% de inflación en el último mes en su país. Y aquí todavía no estamos en esas cifras, pero probablemente vamos a llegar a esas cifras y eso va a repercutir en nuestro día a día de una manera brutal. Y luego creo que hay una reflexión más de fondo que quizá habría que hacerla cuando esto pase. Afortunadamente que pase pronto y que pase cuanto antes mejor, pero esto de la
del permanente subsidio, ¿no? De generar subsidios permanentes, sí, con carácter temporal, pero ya estamos viendo que aquello del carácter temporal se va extendiendo y yo siempre que hay este tipo de cifras, hablamos de 3.000 millones, como que no, en fin, como que lo ganamos todos los días en este país, a mí siempre me gusta incidir en que el dinero público sí que es de alguien. Es de todos. Y de manera paralela, además de estas medidas, mencionabas a Europa, en Alemania, en toda Europa, se está pidiendo contención también a los ciudadanos. ¿Creéis que vamos a ser capaces de bajar un poquito más la calefacción cuando llegue el frío castellano? Yo estoy convencido del de invierno? Sí, porque la cartera es la cartera. Al final todos, vamos. O sea, lo haremos por la cartera y no por concienciación. Efectivamente, porque nos toca la cartera y no llegas, se acabó, no hay más. Y hay una crítica muy fuerte ahora mismo en todo este proceso de subidas y creo que fue antes de ayer el ministro de Asuntos Exteriores, creo que fue francés, comentaba que la guerra entre bloques entre Estados Unidos y Rusia o sea, no podía perjudicar tanto a Europa en el sentido de que Estados Unidos vendía un 4% más caro su energía a Europa que lo que le costaban a las empresas de allí. Entonces aquí ya empieza a haber divergencias y empiezan a haber pues la gente empieza a espabilar y ver verdaderamente quién es el beneficiado de toda esta crisis. Y lo veremos. Sí que sería interesante que el gobierno, los asesores y demás hicieran comparativas para llegar a la gente. Es decir, sin estos subsidios usted pagaría tanto y con este subsidio es esto, porque es lo que comentábamos. Quizás que se reflejara en la factura, ¿no? Efectivamente, que informasen porque así llegarías al ciudadano y al futuro votante, vamos a decirlo así. Entender hoy la factura de la luz y del gas. Bueno, es una de las medidas también, que la factura sea más legible, es una de las medidas que se propone el Gobierno. Y hoy también Sánchez ha anunciado ayudas económicas para las 3 zonas más despobladas de todo el país. Son Teruel, Cuenca y Soria. Eso nos afecta a nosotros. Escuchen. Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento en las 3 provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca. Estas nuevas ayudas nos van a permitir una reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen. Se trata de garantizar empleos dignos, servicios públicos de calidad en todo el territorio y esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España. Bueno, pues ese es el titular. Las empresas cotizarán menos por los empleados que sean indefinidos en nuestros pueblos. Sí, me falta alguna provincia, también de decirlo desde el punto de vista, no egoísta, porque creo que Castellana y Leonesa. Castellana y Leonesa, sí, Zamora. Me falta Zamora, que está peleando por entrar en esa terna, que ya sería un cuarteto, porque también, evidentemente, ya no solo por la densidad de población, que no alcanza esa cifra, pero está prácticamente ahí, sino también por todo lo que ha sufrido la provincia de Zamora durante los últimos meses. En cualquier caso, es una medida que llega con mucho retraso, también hay que decirlo, porque hay que recordar que Teruel existe, y esto, por supuesto, no lo dicen en un día como hoy en el Congreso. Teruel existe, condicionó su sí a los presupuestos de este año, de 2021, a que desde el 1 de enero regieran estas medidas favorecedoras del tejido industrial y de creación de empleo en los territorios más necesitados. Bueno, estamos hablando de que estamos hoy es 13 de octubre, ¿no? El 13 de octubre y todavía nos vanagloriamos de poner una medida en marcha con tantos meses de retraso, pero bueno, bienvenida sea. Yo lo voy a criticar un poco, si me permitís, en el sentido, vamos a ser claros, hay que tirar por esas zonas que están despobladas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es el tema? Es que van a bajar esas cotizaciones. Hay una cosa que se llama renta per cápita y también hay una renta per cápita, digamos, de las empresas grandes. ¿Alguien cree que una empresa se va a crear porque le reduzcas 50 euros en las cotizaciones de un empleado? No, a lo que afecta sobre todo son a las empresas grandes que tienen muchos empleados. De esta forma, ¿qué es lo que hacemos? Favorecemos a lo mejor a empresas en las cotizaciones, que son grandes empresas y que tienen dinero suficiente para asumir la contratación de nuevos empleados y no vamos a favorecer con ello que traigan más gente a vivir en las zonas despobladas. Yo creo que es una medida que no va a servir para nada. Bueno, pues esas son las posturas en la mesa. Vamos a avanzar. En Segovia continúan las jornadas de digitalización y ciberseguridad en esa antigua cárcel de la ciudad. Se lo decíamos antes. Laura Hernández, volvemos contigo. Estamos en concreto en la Diputación Provincial de Segovia y aquí hoy contamos con Virginia, que es la directora de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés, y ella nos va a hablar, pues como antes, un poquito más de ciberseguridad, de cómo ayuntamientos como el madrileño de Leganés combaten a los hackers.
Bueno, en realidad, buenos días. Gracias gracias a la Diputación de Segovia. Y venimos como Federación Española de Municipios y Provincias en representación de todas las administraciones locales de España, que somos muchas. A ver, ¿cómo combatimos a los hackers? En realidad no es a los hackers a los que tenemos que combatir, porque la mayoría de hackers forman parte del ecosistema para ayudar en seguridad, sino a estas organizaciones que existen y que lamentablemente cometen delitos que incluso no están tipificados como un delito penal. Nosotros como Ayuntamiento, al igual que la Diputación de Segovia y muchas más instituciones que tampoco me parece bien nombrar, hemos sufrido un incidente de seguridad serio que no es deseable por nadie y que tampoco tiene mucho que ver en cómo estás organizado. Hombre, cuanto más puertas cierres, más difícil es que entren, pero nada te asegura la seguridad a un 100%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que nos marca el CCN, que al final es nuestro CER de seguridad, nuestro soporte, que es el Centro Criptológico Nacional, y que tiene unas pautas muy claras que están recogidas en el Esquema Nacional de Seguridad, y aunque no estés certificado, sí que hay unas medidas que tienes que seguir. ¿Qué hemos hecho a raíz del ciberataque? Hemos desplegado medidas mucho más rigurosas, hemos hecho también un cambio cultural en la forma de trabajar. Esto es lo que más cuesta. A nivel técnico, conexiones remotas que nos provocó la pandemia y que todos trabajamos en remoto sin a lo mejor la seguridad que requerían las conexiones. Tenemos desplegado un doble factor de autentificación para conectarnos. Hemos hecho una reorganización de todas las credenciales del ayuntamiento, que suele ser el punto más vulnerable que tenemos, y un ciclo automatizado para poder restaurarlas. Hemos blindado... Dime. Virginia, muchísimas gracias. No nos queda tiempo para mucho más. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo y que vayan bien las jornadas. Eso espero. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Laura Hernández, desde Segovia, que no desde la cárcel de Segovia. Esas jornadas serán mañana y versarán también en torno a los mismos temas. Y en Burgos, de Segovia a Burgos, porque hoy tienen una nueva incorporación al claustro de la universidad. Una enfermera va a ser investida como doctora honoris causa. Luis Ángel Rozas. Pues sí, así es. En concreto, la canadiense Doris Grinspoon se va a incorporar a ese claustro de doctores honoris causa de la Universidad de Burgos. Una incorporación que ha sufrido cierto retraso a causa de la pandemia, y es que ya se acordó previamente a la pandemia el nombrarla como doctora honoris causa con motivo de la conmemoración en el año 2020 del año de la enfermería. Sin embargo, hemos tenido que esperar a tiempos mejores, a que no hubiese restricciones para llevar a cabo esta investidura que va a tener lugar dentro de tan solo unos minutos aquí en el Hospital del Rey de la capital burgalesa. Una enfermera que es todo un referente a nivel mundial por sus prácticas clínicas, también por promover diferentes políticas de salud pública y por luchar desde la evidencia científica contra cualquier tipo de problema en el acceso a la salud, para que no haya discriminación ni por razón de sexo ni tampoco por razón de etnia. Como decimos, la doctora Grinspoon va a ser la 20ª en incorporarse a esos doctores honoris causa nombrados ya por la Universidad de Burgos. Entre otros, también figuran los 3 codirectores de las excavaciones de Atapuerca, Humberto Eco, también se encuentra Luis Rojas Marcos o la científica Margarita Salas. Gracias, Luis Ángel Rozas. Bueno, y antes de acabar tenemos que volver a Valladolid. Les decíamos que allí el Ayuntamiento ha aprobado la actualización del mapa del ruido y uno de los puntos clave es considerar una parte del centro como zona de alta saturación de ruido. Natalia, estás ahora, nos decías, con uno de los vecinos, ¿no? Eso es, porque al final lo que ven ellos como mayor problema es ese ruido, y hablábamos antes con María José que lo peor es que los jóvenes se aglutinan precisamente, muy buenos días Juan, en la calle, ¿verdad? Al final eso es una de las cosas que se os hace a los vecinos más insoportable. Así es. Desde los últimos años estamos sufriendo los vecinos una agresión por un ocio nocturno absolutamente descontrolado que impide conciliar el sueño y por supuesto el descanso de jueves a viernes desde la 1 hasta las 6 de la mañana, ¿no? Lo cual está produciendo grandes problemas a nivel de salud, de ansiedad,
hay familias enteras que se tienen que cambiar los fines de semana a otras casas, algo inimaginable, pero que es así y al cual el vecindario está ya harto, ¿no? No sé qué es lo que vosotros pedís, ¿cuál creéis que es la solución a este problema? Ahora mismo, dado el nivel de descontrol del ocio nocturno, consideramos que la única solución es una actuación policial mucho más eficaz, que haga cumplir la normativa y las ordenanzas municipales que impiden beber en las calles, cantar en la calle y sobre todo a esas horas de la noche, ¿no? Eso sería lo inmediato. Lo segundo, que ya estamos en ello y ya se ha visto pues, que el viernes se declaró la zona Coca, aunque ahí la problemática es diferente, declaración de la zona FAS de toda esta zona centro, ¿no? Pues esa es la opinión, como ves, María, de los vecinos. Pues muchas gracias, Natalia. Seguiremos hablando seguro de ese y otros temas. Nos pilla el tiempo, así que tenemos que despedir a Pedro Villanueva, politólogo, y también a Eduardo Rodríguez, periodista. Gracias a los dos por haber estado un día más con nosotros. Hasta vosotros. Y quédense, porque en unos minutos llega el análisis de Está Pasando hoy sobre la mesa, el aumento de las pensiones. Los esperamos.